Acá estamos, señores, con Ernesto Critz, economista, director de la Sociedad de Estudios Laborales. Gracias, Critz, por acompañarnos. Y con Juan Carl, de Red Solidaria. Muchas horas de televisión, Juan, ¿eh? Y sí. Muchas horas de trabajo en tus cosas. Sí, señor. Para hablar un poquitito de lo que, de alguna manera, alguna mirada sobre la pobreza en la Argentina, vamos a ver estos números de la consultora de Critz. A ver, primera placa, director. En los hogares que ocupan la franja del 25% de menor ingreso, el desempleo allí supera el 18%. Otro 16% tiene ocupación informal intermitente. Y otro 23% tiene empleo estable, pero en negro. Estos son los hogares que ocupan el cuarto inferior en ingresos. Es el cuarto inferior del ingreso per cápita, que es mucha gente. Lo cual quiere decir, bueno, tenemos una sociedad en la cual a una mayoría le va bien, una mayoría que es la que puede aprovechar los frutos del crecimiento, pero hay una minoría que es grande, estamos hablando de un cuarto de la población, que no le va bien, la situación es mala, y es donde se concentran los problemas que emergen, como hemos visto en el último mes, digamos, es el campo fértil de... Esa es la fotografía de diciembre, esa es la fotografía de las ocupaciones, aclarando de constitución. Una cosa, estos no son datos privados, estos son los datos del INDEC. Son estudios de su consultora en base a datos a los datos del INDEC. Hay otros datos muy interesantes también que recopiló y preparó nuestro equipo de producción, que tiene que ver, Eduardo, con este asunto de cómo de repente aparecen pobladores ocupando tierras vacías. A ver, director, la segunda placa, por favor. Y acá estamos, siempre en el cuarto, en la cuarta parte de los hogares que tienen el menor ingreso. El 61% de esos argentinos y de esos compatriotas no tiene cobertura de salud. El 31% está hacinado en viviendas con más de 3 personas por cuarto. Y acá se explica un poquito el tema de las ocupaciones. 17% no tiene acceso a agua potable, 57% no tiene cloacas, 30% de ellos está debajo de la línea de pobreza oficial, según los datos del INDEC. ¿Y si son de verdad los datos? 77. 77 debajo de la línea de pobreza. 77 estamos hablando de ese cuarto, 25%. Sí, estamos hablando del cuarto, sí. Claro, tal cual. 77% está debajo de la línea de pobreza, el otro 23% está estadísticamente arriba, pero muy cerquita, digamos, todos en situación de muy fuerte vulnerabilidad social. Juan, ¿cómo se ve eso en el terreno? No porque Cris no está en el terreno, pero vos estás todo el tiempo. Julio, déjame agregar 2 datitos sobre el tema habitacional que no es menor. A ver. Además de esto, hay un 20% de los hogares que está ubicado donde hay inundaciones periódicas y hay un 16 o 17% que está a menos de 3 cuadras de basurales. Juan. Mi mirada, yo primero es nuestro maestro del mundo social y a él lo seguimos atentamente. Además, ¿cuál es mi sensación? La Argentina está en un momento particularísimo en que pasan como 2 cosas, ¿no? Una fotografía, como decía Eduardo, que es tremenda. Nosotros siempre decimos, y que ustedes les dan visibilidad a temas invisibles, ¿no? Los que están solos, los que duermen en las calles, los que esperan un trasplante, los que no tienen vivienda, se hicieron visible como nunca de golpe en una de las ciudades más importantes de América Latina. O sea, aparecieron. Estaban, uno los conoce, uno está en eso, pero aparecieron y todos juntos. Esto fue lo que pasó y lo que marcó estos últimos días, además con la tragedia de 3 muertes y con la violencia. ¿Qué me pasa a mí? Les digo cuál es mi intuición. Por un lado, la Argentina está creciendo, y yo lo celebro ese crecimiento, y está creciendo un poco desproporcionadamente. Hay un crecimiento que es desproporcional. Hay una franja que se nos está quedando ahí, que cuesta incluir, que tiene muy pocos elementos para ingresar en el mundo nuestro, pero al mismo tiempo la Argentina crece. Y hay lugares en donde, por ejemplo, el hambre hace 9 años que sigue bajando en la Argentina. Mirá qué paradoja. O sea, el hambre, no la pobreza, baja. El empleo está mejorando, pero todavía hay unos índices de desocupación tremendos. Yo me encuentro como en una encrucijada en donde la Argentina empieza a dar síntomas interesantes y lo que queda, si va a crecer 3, 4 años por delante, lo que queda es un acuerdo, que hoy cuando estaban ustedes en otra mesa, un encuentro que tiene que ver con nuestros dirigentes, me incluyo, pero sobre todo los políticos, que está verde. O sea, para mí, yo tengo una mirada optimista, que las cosas están mejorando, pero aparece la tragedia de esa dimensión que uno ve. Pero para mejorarlo, que no estaría muy cercano ese momento, pero hace falta sentarse a lo básico, que es lo que siempre se habla, la pobreza, el hambre, la educación, un acuerdo
del mundo político, de la dirigencia, que ese mundo lo conozco y lo quiero mucho y está verde todavía. Ahora, Cris, una pregunta. Del diagnóstico que hace Juan Carr, de las cifras que usted trajo y de lo que hemos visto, ¿qué diagnóstico de error? Digo, ¿qué pasó en la Argentina después de la crisis, después de 8 años de crecimiento de tasas fenomenales, para que hoy descubramos, uy, mira, tenemos esta fotografía, acá hay un pedazo que se está quedando muy peligrosamente, y después hay un sector que, bueno, saca beneficio del crecimiento? A ver, para ser claro. ¿Dónde está el error? A ver, Eduardo, en 2002-2003 estábamos peor. 2002-2003. 2002-2003. En esta franja de abajo, este cuarto de bajos ingresos, de menores ingresos de nuestra población, estamos hablando de 10 millones de personas, teníamos una indigencia tremenda, había más de la mitad de la gente estaba en situación de indigencia, hoy eso ha bajado a menos de la mitad de lo que era. Ese es un logro, me parece, importante. Como bien dice Juan, pasaron de la peor situación, de la pobreza extrema, a la pobreza no indigente, por llamarlo de alguna manera. Algunos incluso salieron de la pobreza no indigente. En 2003 el 100% de esta franja está debajo de la línea de pobreza. Hoy, medida con los precios correctos, estamos hablando 77, 23% de los salarios. Es poco todavía, es un avance. Digo, lo importante es, se logró en gran medida reducir la indigencia, no se logró combatir la pobreza, y yo concuerdo con lo que dice Juan, que es posible hacerlo, es posible a través de acuerdos, a través de políticas de Estado que trasciendan 1 o 2 periodos de gobierno. Esto es muy importante, porque esto no es un fenómeno que se gestó en los últimos 8 años ni en los últimos 15 años, es un fenómeno que ha venido gestándose en los últimos 30 o 40 años, ¿no es cierto? Y va a demorar una generación resolverlo. Hay que ser claros con eso. Va a demorar una generación resolverlo. En el ínterin tenemos que atenderlo. Hay mayores recursos destinados a los sectores que están en la peor situación, que la están pasando muy mal, pero todavía no es mucho. Si estamos hablando de un cuarto de la población, todas las transferencias de ingreso que hace el Estado para atender las necesidades más básicas de esta población no llegan al 1% del producto. Todo el gasto en transferencias que hace el gobierno no llega al 5% del total de sus gastos, es más o menos el 5%. Estoy incluyendo ahí lo que ha sido la política más eficaz, que es la de la asignación universal por hijo. Pero aún así, la asignación universal por hijo, en el presupuesto que no se llegó a votarse, bueno, no el presupuesto, digamos, en lo del ANSES, son algo así para este año como 10.000 millones de pesos. ¿Sí? Es todo lo que estamos hablando para un gasto público de 570.000 millones de pesos. Entonces, a ver, esta es una marca de la falla. Sí. Hay un avance. Claramente. Hay un avance, es insuficiente, pero digo... Hay un volumen de gasto que no es proporcional al gasto social que se hace. Eduardo, pero claro, porque hay subsidios, muchos subsidios que están llegando a los quienes no deberían llegarle. Estoy incluyendo en esto aún, por ejemplo, medidas que parecen en principio muy progresistas, como la moratoria previsional que permitió otorgar... Sí. Bueno, en esa moratoria previsional hay una proporción altísima de gente que la está recibiendo que está en los sectores medio alto. La plata destinada a las jubilaciones por moratoria para los sectores medio y medio alto supera largamente los fondos asignados para la asignación universal, la asignación por hijo. Entonces, digo, hay problemas de ese tipo que deben resolverse a través de acuerdos políticos, a través de políticas de Estado. Y yo creo que la clave acá es quebrar la reproducción intergeneracional de la pobreza. Digo, acá tenemos que atendernos básicamente a los más chicos, no solamente por la vía de la acción universal, que creo que es una estupenda medida, demandada por todo el arco político, ¿no es cierto?, en su momento, por la Iglesia en su momento, y que el gobierno recogió, pero además hay que hacer una buena reforma educativa para que no pase lo que nos está pasando, ¿no es cierto? La prueba PISA, ¿verdad? La Argentina tuvo unos resultados catastróficos y el ministro de Educación la justifica diciendo esa prueba no refleja las condiciones de la Argentina, no se adaptan a nuestras condiciones. ¿Por qué? Porque hay 36% de los chicos que no han logrado tener 10 años de educación como exige la prueba. Preguntémonos por qué hay 36% de los chicos que no han logrado tener 10 años de educación.